Aguadilla, la punta de Borinquen. Localizado en el extremo noroeste de Puerto Rico, Aguadilla pertenece a la provincia caliza del Llano Costanero del Norte, que corre desde el noroeste de la isla hasta los pueblos de Río Grande y Luquillo. Esta gran franja de llanos costaneros del norte se caracteriza por ser piedra caliza casi en su totalidad. Aguadilla limita por el norte con el Océano Atlántico y el municipio de Isabela, por el sur con Moca y Aguada, por el este con Isabela y Moca, y por el oeste se encuentra nuevamente con el Océano Atlántico. Su relieve es mayormente llano. En sus tierras se inicia una cordillera de poca elevación conocida como Jaicoa, que continúa en el municipio de Moca. Entre los accidentes geográficos principales se encuentra la bahía de Aguadilla, la punta de Borinquen y la punta agujereada. El sistema hidrográfico de Aguadilla lo compone en primer lugar el río Culebrinas, el cual se origina en la zona montañosa de Lares con un área de captación de alrededor de 103 millas cuadradas en las regiones central y oeste de Puerto Rico. Este río divide a Aguadilla de Aguada en gran parte de su trayecto, entrando y saliendo al territorio de ambos pueblos en sus variados contornos, lo que le dan su nombre, Río Culebrinas. Aledaño al río Culebrinas está el Caño Madre Vieja, en la colindancia de los municipios de Aguadilla y Aguada. Este caño es un área de estuario que es la mezcla de agua dulce de río con agua salada de mar y manglares, predominando el mangle rojo y otras especies de árboles como la emajagüilla y la emajagua. El mangle protege a la costa de las marejadas y se han visto en este caño aves endémicas que solo se ven en estos lugares, aves migratorias y aves en peligro de extinción como la yaguasa de pico negro, el pato dominico, el pelícano pardo y el gallinazo boricua. Ese es el artista. Este es el lago regulador Calero, donde se regulan los niveles de agua que discurren por el canal de Aguadilla. Pero ¿de dónde proviene toda esta agua? Proviene del embalse Oaxaca y el río del mismo nombre. Paralelo al río se creó un canal que lleva agua a Isabela, Moca y Aguadilla. Esta agua es utilizada por la base Raimi y por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para proveer el agua potable al municipio de Aguadilla. En el pasado había bastante pesca en el mismo, como chopas, pez gato y camarones. Actualmente ha disminuido considerablemente. Esta vereda abandonada nos dirige hacia una de las ruinas poco conocidas de Aguadilla. Me encuentro en el interior de la antigua planta hidroeléctrica Los Cedros, en el límite territorial entre Aguadilla e Isabela. Esto es lo que queda. Puerto Rico producía su electricidad de forma hidroeléctrica. Por eso el nombre de Autoridad de Fuentes Fluviales. En el 1979 le fue cambiado el nombre a Autoridad de Energía Eléctrica, la cual comenzó a generar electricidad a base del petróleo. La grandeza de este río no es precisamente por el caudal de sus aguas, sino por la gran importancia histórica que tiene. Este ojo de agua llamado el parterre, que significa un jardín con veredas, ha sido parte fundamental de la conquista española en Puerto Rico. Aunque se desconoce el curso exacto de su cauce subterráneo de varias decenas de millas, hay un alto grado de certeza
de que se origina en la porción oeste de la formación Aymamón, una banda de roca caliza que se extiende desde Aguadilla hasta Dorado. Para el 19 de noviembre de 1493, hace 631 años, muchos historiadores coinciden en que fue por esta bahía que llegaron 17 naves provenientes de España al mando del almirante Cristóbal Colón. Vinieron en busca de agua, o sea, hacer aguada, que era el nombre utilizado cuando se abastecían sus naves de agua para el consumo de su tripulación. Le tomó 2 días abastecer de agua las 17 naves con sus 1.500 tripulantes. Según indica la prueba circunstancial, fue de este ojo de agua, el llamado Río Chico, que se abastecieron de agua las 17 naves de Colón en su segundo viaje en el 1493. Hay 2 mapas de la época que revelan el lugar donde desembarcó Colón y el lugar donde repetidamente venían los barcos españoles a hacer su aguada, en el Río Chico. El primero, titulado Carte de l'Île de Saint-Jean de Puerto Rico, de 1764, identifica a Punta Borinquen como Punta de la Aguada y el dibujo de un ancla en la bahía de Aguadilla significando la existencia de un puerto. En el segundo mapa, titulado Aguada del Norte de la isla de Puerto Rico, donde van a hacerla las flotas, de 1766, el cual se encuentra en el Museo Naval de Madrid, España, el nombre Aguada no se refiere al partido de la Aguada, el cual cubría en ese tiempo toda el área noroeste de la isla, incluyendo los territorios de los hoy municipios de Aguadilla, Moca, San Sebastián del Pepino y Rincón. Este nombre Aguada se refirió en ese tiempo al abastecimiento de agua potable para los barcos. Y las aguas del ojo de agua de Aguadilla, llamado Río Chico, eran las idóneas para su consumo por proceder de una corriente subterránea entre roca caliza que la hace limpia y pura, apta para el consumo humano. Lo cierto es que los españoles no pudieron identificar ningún poblado o asentamiento o lugar donde pudieran señalar con algún nombre. Solamente el nombre de Borinquen identificaba la isla. No es de extrañarse que tras el segundo viaje de Colón en el 1493, los indios hubieran avistado estas 17 naves y que el cacique Aymaco de la región que hoy es Aguadilla se hubiese enterado. En el 1506, 13 años después del segundo viaje de Colón, los españoles hicieron un viaje exploratorio y 2 años después, en el 1508, empezaron formalmente la conquista de Puerto Rico, según un relato fechado el 1 de mayo de 1509, hecho por el capitán al mando Juan Ponce de León. Bastaron 2 años de trato cruel y esclavizante contra los indios por la extracción del oro en la isla para que comenzaran a dar muestras de resistencia taína ante los abusos y crímenes de los españoles. Y según investigaciones históricas indígenas, a finales de 1510, en la región del cacicazgo del cacique Aymaco, en el noroeste de la isla, cerca de aquí, un joven español fue atrapado. Y luego, el cacique Urayoán, jefe del cacicazgo del Yagüesa, en el oeste de la isla, muy cerca de aquí también, acabó con el mito de la inmortalidad de los españoles que muchos indios le atribuían, ordenando a varios indios que ahogaran al español Diego Salcedo en el río Guaurabo, hoy Río Grande de Añasco. Y según Fernández de Oviedo, la revolución indígena comenzó el primer viernes de enero de 1511. Esta es la Casa de Piedra, en el barrio Higüey, en Aguadilla. Según las investigaciones históricas y basado en los documentos oficiales de la monarquía española, el barrio Higüey es el barrio más antiguo de Puerto Rico. Y esta es la famosa Casa de Piedra. Esta Casa de Piedra también es conocida como la Residencia Amparo Roldán de Aguadilla, de estilo colonial español,
y fue construida en el 1875. Es la única estructura de su época que sobrevivió el terremoto de 1918. La mayoría de las construcciones de su época fueron gravemente dañadas por el terremoto y eventualmente demolidas. Según los documentos históricos existentes, Juan Ponce de León pobló lo que es hoy el barrio Higüey en Aguadilla y construyó la casa de piedra original. Aquí pueden observar los cimientos de la misma y el pozo para extraer agua. Esta fue la casa que mencionó el rey Fernando de Aragón en su cédula del 9 de noviembre de 1511 y sobre estos cimientos fue que se construyó en 1875 esta residencia. Vale la pena mencionar que en este año de 1511, 9 meses antes de que el rey escribiera esta cédula, había explotado la revolución indígena muy cerca de aquí, por lo que se podría concluir que la construcción de la casa de piedra original pudo haberse comenzado en uno de los viajes de Juan Ponce de León, en el viaje exploratorio de 1506, o en el 1508, cuando comienza la conquista española, o en el viaje que hizo en el 1510. El pueblo de Aguadilla se fundó en el 1775, o al menos en ese año fue que se aprobó la fundación del pueblo para luego en el 1780 ser fundado oficialmente, segregando su territorio del de Aguada. Para los aguadillanos de todo Puerto Rico y del mundo, la fundación de Aguadilla ocurrió cuando la misma fue aprobada en España en el 1775. Aguadilla tiene 16 barrios, que son un buen examen para estudiantes de escuela intermedia. Aguacate, Aguadilla Pueblo, Arenales, Borinquen, Caimital Alto, Caimital Bajo, Camaseyes, Corrales, Ceiba Alta, Ceiba Baja, Guerrero, Maleza Alta, Maleza Baja, Montaña, Palmar y Victoria. Me encuentro en las ruinas de lo que queda del fuerte de la Concepción, una fortaleza militar española que custodiaba el puerto y la ciudad de Aguadilla. Algunos historiadores indican que su construcción comenzó para el 1795, a 20 años de la fundación de Aguadilla, y otros autores entienden que fue en el 1823. Lo cierto es que para 1878 contaba con 11 piezas de artillería, un hospital de veteranos y un cuartel. Y este único edificio sobreviviente del fuerte fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. Esta plaza pública data del siglo XVIII, construida cerca de la fecha de la fundación del pueblo en el 1775. Para 1976, esta plaza, la cual está decorada por la época navideña en que estamos filmando este documental, fue renombrada con el nombre de Rafael Hernández Marín, un genio que cultivó todas las formas de música popular hispanoamericana. Como músico tocaba varios instrumentos: trompeta, el violín, el trombón, el bombardino, la guitarra y el piano. Fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos, en el cual tocó jazz en Francia con la banda del ejército en el 1917. Regresa de la guerra y siguió tocando jazz hasta que se va a Cuba por 4 años con un contrato para dirigir una orquesta. Luego se va a México, donde permanece por 16 años y obtiene el grado de maestría en armonía, composición, contrapunto y fuga en el Conservatorio Nacional de Música de México. Creó el trío Borinquen y el cuarteto Victoria. Abarcó casi todos los géneros musicales con sobre 3,000 composiciones. Rafael Hernández nos seguirá deleitando por una eternidad con sus maravillosas canciones: Preciosa, Campanitas de Cristal, Capullito de Alelí, Perfume de Gardenia, Lamento Borincano y esa melodía que escuchamos en este momento, El Cumbanchero. Y me siento más que orgulloso de haber nacido el mismo mes y el mismo día que don Rafael, un 24 de octubre. Rafael Hernández Marín, nuestro jibarito,
de Aguadilla, Puerto Rico. Esta es la iglesia San Carlos Borromeo, localizada en uno de los extremos de la Plaza Rafael Hernández. La misma se fundó para 1780 bajo la advocación de San Carlos Borromeo y Santa María de la Victoria. Casi 100 años más tarde, la iglesia se renovó añadiéndosele 2 torres, una cuadrada en el 1862 y otra octagonal en el 1874. Luego del terremoto de 1918, la torre sur y su fachada fueron remodeladas. Esta iglesia se distingue por ser la única en Puerto Rico con una bóveda de aristas en su ábside en lugar de una cúpula. Aunque parezca un acertijo, era la moda de la época. La arista es un elemento arquitectónico abovedado que se utiliza para cubrir espacios cuadrangulares y un ábside es la parte abovedada donde se instalaba el altar. Podemos apreciar esta obra de arte arquitectónico sin tener que ir a Europa. Solo hay que entrar a esta bella iglesia de San Carlos de Borromeo aquí en Aguadilla, Puerto Rico. Esta es la alcaldía de Aguadilla. La construcción de su edificio principal data de 1922. En su origen fue conocida como la Casa del Rey. Curiosamente, parte de su actual estructura fue una cárcel. A través de los años se le han hecho mejoras y remodelaciones. En su recibidor podemos apreciar una interesante escultura múltiple de hombres y mujeres ilustres de Aguadilla. Esta es la Residencia Cardona, de arquitectura neoclásica, ubicada en la calle Ramón Emeterio Betances, número 55. Fue construida en el 1913, como muy bien podemos observar. Desde el 2005, la Residencia Cardona pasó a ser la casa del Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe. En el 1985, la Residencia Cardona fue incluida en el Registro de Lugares Históricos de los Estados Unidos y en el año 2000 en el Registro de Lugares y Zonas Históricas de Puerto Rico. Esta es la primera iglesia presbiteriana de Aguadilla, fundada en el 1901 por el reverendo y misionero Johnson L. Underwood, localizada en la calle José de Diego, 88. Este es el antiguo cementerio municipal de Aguadilla y es uno de los 48 cementerios históricos que aún quedan. Siglos antes, los muertos eran enterrados en las iglesias o cementerios aledaños a esta. Como consecuencia, surgieron epidemias y pestilencia insoportables. Fue por esta razón que el rey de España, mediante una real cédula a finales de los años 1700, prohibió los cementerios en las iglesias. Esto sucede a poco tiempo después de haberse fundado Aguadilla en el 1775. Este cementerio fue inaugurado en el 1814. Y muy probablemente este cementerio se inauguró con el entierro de Juan Francisco del Valle y González de Movellán, fallecido en 1814, con la tarja más antigua de todos los cementerios municipales de Puerto Rico. Y para 1851 se construyó el parterre para rodear y contener en su interior el ojo de agua de Aguadilla, que tanta importancia histórica tiene. Este fue el primer faro de Aguadilla. Entró en servicio el 15 de septiembre de 1889, diseñado por Enrique Gadea y construido por Pedro Tolosa.
aquí en Punta Borinquen, Aguadilla. Con la apertura del Canal de Panamá en el 1914, el faro se convertiría en la ayuda más importante para la navegación entre Europa y Panamá. En el 1917, el Congreso de los Estados Unidos aprobó fondos para construir uno nuevo en un terreno más elevado ante la falta de visibilidad desde el noreste. Pero en el 1918, antes de que se comenzara a construir el faro sustituto, el fuerte terremoto de ese año dañó severamente la torre y debilitó la estructura hasta el punto que fue clausurada. Curiosamente, este tiene un hermano gemelo que puede ser visitado en el extremo sureste de la isla, el faro Punta Tuna en Maunabo. Este fue el faro construido en el 1922, el cual, además de ser un centro de vivienda para la Guardia Costanera de los Estados Unidos, sigue siendo una ayuda activa para la navegación. Para esa misma década de los años 20, en el 1925 se construye el antiguo Tribunal de Distrito de Aguadilla en la calle Progreso, diseñado por el arquitecto Rafael Carmoega, quien también diseñó el Capitolio en San Juan y el antiguo Tribunal de Distrito de Humacao, incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos y en el de Puerto Rico. Al presente es la Fiscalía de Adultos y Menores de Aguadilla y actualmente está en reparaciones. En esta misma calle Progreso podemos apreciar la Residencia López, construida en el 1914, de estructura neoclásica, siendo uno de los trabajos más importantes todavía existentes del arquitecto Manuel Gómez Tejera. El escudo de Aguadilla. La corona en la parte superior del escudo con 5 torres corresponde a la categoría de ciudad. El color violeta en su interior significa la dignidad del ciudadano. En el recuadro superior izquierdo vemos el ojo de agua, el parterre, y detrás vemos las montañas del Jaicoa. Debajo del parterre está la torre, que significa el fuerte de la Concepción y los ataques de los corsarios ingleses en los siglos XVIII y XIX. La nave al lado del parterre es símbolo de las que llegaron a la bahía de Aguadilla y del descubrimiento de Puerto Rico. La estrella de 5 puntas es una expresión de luz y claridad y los numerosos hombres y mujeres ilustres de Aguadilla. Las ramas de palma que rodean el escudo simbolizan las ramas que porta la Santísima Señora de la Victoria como patrona de Aguadilla. En el marco del escudo podemos leer el título que le fue concedido a Aguadilla por la reina Isabel II por la cooperación de los aguadillanos en la Guerra de España en África, Leal Villa de San Carlos de la Aguadilla. Y las fechas de la parte inferior significan la fundación de Aguadilla en el 1775 y el año 1860, que fue el año en que la reina Isabel otorgó a esta ciudad el título de Leal Villa de la Aguadilla. Otro buen examen para estudiantes de escuela intermedia. No podíamos dejar de mostrarles este pequeño detalle, símbolo de los Tiburones de Aguadilla en el baloncesto y en el béisbol. Ha llegado el momento de mencionar a las personas ilustres de Aguadilla. Su orden no significa su importancia para Aguadilla, Puerto Rico o el mundo entero. Y comenzamos con Ana Roque Duprey, prolífera escritora y educadora de los siglos XIX y XX. También fue científica, botánica y fundadora en 1917 de la primera organización defensora del derecho de la mujer al voto. Agustín Stahl nace en Curazao, pero fue trasladado a Aguadilla a temprana edad y vivió en Puerto Rico el resto de su vida. Estudió medicina en Europa, fue botánico, arqueólogo, doctor en medicina e historiador. Carmen Gómez Tejera, educadora por excelencia que enseñó en todos los niveles y fue la primera mujer puertorriqueña en obtener un doctorado en educación. José de Diego y Martínez, el caballero de la raza, poeta destacado, orador, abogado,
defensor del hispanismo y la independencia para Puerto Rico, presidente de la Cámara de Delegados y Representantes y presidente del Ateneo y la Sociedad de Escritores y Artistas. Don Manuel Méndez Ballester, periodista, político, miembro de la Cámara de Representantes y dramaturgo, escribiendo obras teatrales de drama y comedia y sobresaliendo entre ellas Tiempo Muerto. Miguel Ángel García Méndez, abogado, banquero y un político muy activo, miembro de la Cámara de Representantes bajo la Alianza Puertorriqueña y luego bajo el Partido Estadista Republicano, miembro de la Asamblea Constituyente de 1952, bajo la cual se creó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Monserrate Delis, educadora, escritora, folclorista y trabajadora del folclor puertorriqueño en Europa y Latinoamérica. Esther Feliciano de Mendoza, profesora, escritora y doctora en Filosofía y Letras. Fue condecorada como Mujer de Puerto Rico por la Unión de Mujeres Americanas en 1983. Don Jesús Figueroa Iriarte, músico, arreglista, compositor y director de orquesta. Tocaba la flauta, el clarinete y el contrabajo. Iniciador de varias generaciones de músicos, conocida como la familia Figueroa. Narciso Figueroa, padre de la danza moderna. A los 15 años ingresó en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Ganó unánimemente el primer premio de piano y de música de cámara. Estudió dirección de orquesta en el Conservatorio de Barcelona y fue por muchos años profesor y director del Departamento de Piano del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Prolífero compositor de danzas, siendo uno de los compositores que más premios ha obtenido. Plácido Acevedo, gran músico, prolífero compositor y director musical. Tocaba la flauta y la trompeta con gran maestría. En los años 30 fundó el Cuarteto Mayarí, cosechando numerosos triunfos con el cuarteto y sus composiciones. Rafael Hernández Marín, el Jibarito, gran músico y uno de los compositores más importantes del siglo XX, del cual hicimos inventario de su gran carrera musical junto a su estatua en la plaza que lleva su nombre, Rafael Hernández, un jibarito para la historia. Luis Raúl Esteves, primer hispano en graduarse de West Point y fundador de la Academia de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el primero en alcanzar el rango de general en el Ejército de los Estados Unidos, de Aguadilla, Puerto Rico. Conchita Igartúa, primera alcaldesa electa a los 33 años. Conchita Igartúa. Aída Álvarez, primera puertorriqueña en ocupar un puesto en el gabinete de un presidente de los Estados Unidos cuando Bill Clinton la nombró administradora de Small Business Administration. Graduada cum laude de la Universidad de Harvard, periodista del New York Post, mujer ancla de noticias en el Canal 5 en Nueva York, Premio Excelencia de Associated Press y desde el 2008 forma parte de la Junta de Directores de Walmart. Aída Álvarez, de Aguadilla, Puerto Rico. Aide E. Richard, historiadora, escritora y custodio de la historia de Aguadilla. Su libro, Historias, Añoranzas y Aclaraciones sobre San Carlos de la Aguadilla, es una de las fuentes de información de este documental. Es una mujer ilustre contemporánea. Está viva, simpática y vive en Aguadilla. Israel Roldán González, escritor, historiador, fue apoderado de los Tiburones de Aguadilla, presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico y presidente de la COPABE, Confederación Panamericana de Béisbol, siendo el primer puertorriqueño en ser electo a ese puesto. También fue vicepresidente del Comité Olímpico y secretario general de la Federación Internacional de Béisbol. Su libro, La visita del almirante Cristóbal Colón a Borinquén, es también una de las fuentes de información de este documental. Israel Roldán González es un prominente abogado postulante y vive aquí, en Aguadilla.
En el deporte, los aguadillanos se han destacado a nivel mundial. Me encuentro en la pista de atletismo al lado de la escuela Carlos Delgado. El pasado mes de agosto de 2024 se celebró en Lima, Perú, el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, atletas de 20 años o menos. Y la aguadillana Amanda Andino Ramírez fue parte de la delegación femenina en el relevo de 4 por 100 metros, rompiendo el récord nacional y llegando quintas en todo el mundo. Orgullo para Puerto Rico y para Aguadilla. Y en el baloncesto, el aguadillano Jerome Alfred Mincy Clark, mejor conocido como Jerome Mincy, ha puesto el nombre de Aguadilla y de Puerto Rico en alto. Representó a Puerto Rico en 5 mundiales de baloncesto, del 1988 al 2002, y en 3 olimpiadas, 1988, en el 92 y en el 96. Jugó 22 años con los Vaqueros de Bayamón y ganó 3 campeonatos. En 1997 gana el campeonato de la Liga Nacional de Argentina con el Boca Juniors. Jerome Mincy, uno de los grandes del deporte, de Aguadilla, Puerto Rico. Este es otro jibarito, pero no de la música, sino del deporte del béisbol. Luis Ángel Canena Márquez Sánchez, nacido en el 1925, el Fogón Boricua. Así fue bautizado por su agilidad y fogosidad en un torneo mundial de futuras estrellas representando a Puerto Rico. El Fogón Boricua. Su primer contrato con los Indios de Mayagüez fue declarado nulo por solo tener 19 años y no contar con el consentimiento de su madre. Y aún así, en esa temporada, bateó para 361 con 122 turnos al bate. De ahí pasa a los Tiburones de Aguadilla y sigue jugando profesional. Fue el tercer puertorriqueño en jugar en las Grandes Ligas y el primer negro en jugar con los Yankees de Nueva York en el 1949. Se retira a los 42 años y dirigió la pelota AA por 10 años, dirigiendo a Aguadilla, San Sebastián, Yauco y Guánica, entre otros. Y una anécdota que no puedo dejar pasar. Jugando con los Castores de Portland, en la costa del Pacífico, Canena aceptó el reto de su dirigente y jugó las 9 posiciones en un mismo juego. La última fue la de lanzador y sacó de out con un bombito a su eterno rival, el raudo Carlos Bernier, otro de los grandes de Aguadilla. Canena Márquez, el Fogón Boricua. En el presente tenemos a Carlos Delgado, una estrella de las Grandes Ligas. Sus logros son innumerables, pero en síntesis, jugó 14 años en las Grandes Ligas. En el 2008 se convirtió en el máximo jonronero boricua de las Grandes Ligas con 435 cuadrangulares y 1,287 carreras impulsadas. Es el cuarto jugador en toda la historia de las Grandes Ligas que ha bateado 30 cuadrangulares o más en 10 temporadas consecutivas. En el 2003 se convirtió en el 16º jugador de la historia en las Grandes Ligas en conectar 4 cuadrangulares en un mismo juego de 9 entradas. Se retiró en el 2009 con 1,711 partidos jugados. Lo interesante de Carlos Delgado es que fuera del terreno ha sido un activista de causas nobles, al igual que su ídolo Roberto Clemente, llevándole regalos el Día de Reyes a los niños hospitalizados y creando su propia organización extrabase para asistir a la juventud de la isla de Puerto Rico. Y ya se inauguró la Escuela Municipal Bilingüe especializada en deportes Carlos Delgado Sports and STEAM School. Y STEAM en este caso no significa vapor, significa Science, Technology, Education, Arts and Mathematics. En el área educativa, Aguadilla tiene sobre 28 escuelas públicas y sobre 30 instituciones educativas, en su mayoría colegios, y también tiene institutos y escuelas vocacionales y también posee los recintos universitarios de Ana G. Méndez, la Interamericana y la Universidad de Puerto Rico. Nos encontramos en la finca Montaña, una reserva agroforestal de enseñanza e investigación en ganado bovino para carne.
Proyecto Cenepol de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Estos bellos animales son de la raza Cenepol, que se originó en la isla de Santa Cruz y se trajeron a Puerto Rico por primera vez en el 1983. Esta es una raza caribeña boricua en Aguadilla, Puerto Rico. Estamos en la Vaquería Cordero, en el barrio Caimital Alto, en Aguadilla. Creo que llegamos en el momento preciso para el ordeñe. Hey, Héctor, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido, Raúl, a la Vaquería Cordero. Sí, señores, la Vaquería Cordero, y este es su feliz propietario, Héctor Cordero, que además fue presidente de la Asociación de Agricultores. Una pregunta, ¿cuántas vacas se ordeñan aquí diariamente? Nosotros ordeñamos diariamente 150 vacas aproximadamente 2 veces al día. 2 veces al día. ¿Y qué hacen aquí? Este es el área que se conoce como sala de espera. Aquí cada vaca está esperando su turno para ser ordeñada. Bueno, señores, todos tienen que esperar hasta las vacas. ¿Y dónde es el área de ordeño? El área de ordeño, podemos pasar por aquí para el área de ordeño. Pues pasemos allá. ¿Qué otra actividad agrícola hay aquí en Aguadilla? En Aguadilla tenemos 4 vaquerías. En adición a eso, la Universidad de Puerto Rico tiene el proyecto de finca montaña donde se producen los toros Cenepol. Tenemos industria, turismo y muy buena pesca. Eso me interesa porque a mí me encanta el pescado. Héctor, un placer, gracias. El placer fue mío y nuestras puertas están abiertas en todo momento. Señor, esto es la Vaquería Cordero en Aguadilla, Puerto Rico. Como bien dijo don Héctor, Aguadilla es una ciudad con gran número de industrias y varias zonas industriales, principalmente en la construcción, manufactura de alimentos y tecnología. Uno de los muchos ejemplos de las industrias de Aguadilla es Pura Energía, dedicados al diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de energía a nivel comercial, industrial y doméstico. Nos encontramos aquí en Crash Boat y queremos hablar con uno de los pescadores veteranos de Aguadilla, el señor Félix Morales. Quiero hacerte una pregunta. Esta bahía, ¿hay buena pesca en esta bahía de Aguadilla? Bueno, la bahía de la playa del Crash Boat es una de las mejores bahías por la serie de profundidades que tiene. Es una bahía que tiene muchas diferentes especies de pesca. Tiene la sama, tiene el cotoro, el manchego, tiene la pesca de noche, que es bien famosísima aquí en Aguadilla. Desde la costa de Aguadilla hasta la costa de Rincón, que se ve más allá, se ve la silueta de la punta de Rincón. ¿Ustedes salen de la bahía aquí a pescar, por ejemplo, al canal de la Mona? De esta bahía nosotros salimos a la isla del Desecheo, donde la isla del Desecheo tiene muchas especies para sustraerle el chillo, el cartucho, la tuna. Y después del Desecheo, pues vamos a la frontera entre Santo Domingo y la isla de Puerto Rico, que se llama Cabo de Engaño. Cabo de Engaño es una frontera donde hay muchas múltiples de pesca. La pesca del chillo, la pesca del cartucho, la pesca del dorado. Entonces, llegan hasta la Mona pescando. Sí, vamos a la Mona, estamos 2 o 3 días en la Mona, mis compañeros de pesca, aquí hay muchos que se dedican a ir a la Mona, estamos 2 o 3 días para buscar la pesca del cartucho y la del chillo, que es la más que vale en el mercado, es la más trabajadora, pero es la más que nos da un poco más de sustento porque es más, se paga más cara. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante toda esta información que nos ha dado don Félix Morales, un veterano pescador de aquí, de Aguadilla, Puerto Rico. Y hablando de pescado, Aguadilla es un paraíso gastronómico con más de 70 restaurantes de alta calidad. Por eso voy a mostrar solamente par de ellos
como ejemplo de la gastronomía aguadillana. Restaurante Peña Blanca de César Santiago es una tradición en Aguadilla, con un menú exquisito y variado de todos los frutos de mar, con facilidades y servicio excelentes. Aquí hemos comido riquísimo. Restaurante Sal de Mar and Rooftop Bar de Roberto Rosado en el Paseo Real Marina, con deliciosos platos, toda clase de mariscos, un servicio de primera y una vista al mar espectacular. Y para sándwiches, desayunos y un buen café, El Mesón. Pero da la casualidad que esta cadena de 44 mesones en Puerto Rico y los Estados Unidos nace aquí en Aguadilla, en el 1972. Y aquí tenemos a su fundador, don Felipe Pérez Valentín. Don Felipe, ¿Cómo está, don Paul? ¿Cómo surge este negocio? Yo era policía, ¿Oh, sí? fui a un retiro espiritual de la Iglesia Católica Ajá. y tuve un encuentro personal con el Señor, cuerpo a cuerpo. Y regresé de ahí con toda la intención de servir al Señor en la iglesia. Renuncié a todo y dije, y ahora tengo 3 hijos. Para llevar los alimentos a mi casa, que tengo que buscar un trabajo. Ajá. Se me vino a la mente hacer un negocio para vender desayunos y sándwiches de la más alta calidad. Y manos a la obra empecé el negocio de los desayunos y sándwiches, abrimos las puertas, el negocio se llenó y nunca, ya ustedes ven el movimiento, porque habemos trabajado con la más alta calidad, con el mejor amor a servir a nuestro pueblo. Amén, amén y amén. Por aquí café. Bendición. Dios te bendiga y la Virgen te cuida. Dijo, Dios la Virgen te cuida. Pero, ¿y estos son nietos tuyos? Mi nieto, esta es la tercera generación. Ven, como ven, esto es un negocio de familia aquí en Aguadilla, Puerto Rico. La oferta de hospedería en Aguadilla cuenta con decenas de facilidades para alojarse, desde apartamentos y villas de renta a corto plazo, hoteles, paradores y residencias enteras, por la gran demanda en los eventos de playa y el turismo en general. Cuenta con hoteles como Hotel Punta Borinquen, Hotel Marriott, Hotel Vista Azul, Hotel El Faro y Hotel Villaforín de Jorge González en el reparto El Faro en Aguadilla, con cómodas habitaciones, piscina y un servicio excelente. Hotel Villaforín. Aguadilla es un paraíso para el turista local e internacional por sus muchos puntos de interés, de los cuales ya hemos visitado varios y ahora visitaremos unos cuantos más. Comenzamos con su gran aeropuerto Rafael Hernández, con una pista de 2.21 millas de largo. Es la pista más larga del Caribe. Cuenta con amplios servicios de líneas aéreas y destinos. Aquí en este aeropuerto también está la Fuerza Aérea de la Guardia Costanera de Borinquen y la rama caribeña de operaciones aéreas y marítimas de aduanas. Pista de patinaje Aguadilla Shark Roller Rink. La Bolera de Aguadilla. El Parque Colón y su casa en el árbol. La Fuente de la Juventud. Parque Acuático Las Cascadas. El remanente del tren de circunvalación y lugar de la antigua estación del tren en Aguadilla. Y aquí tengo que hacer una parada. En 1891 se termina el trayecto de San Juan a Aguadilla y en el 1892 el de Aguadilla a Hormigueros y a Mayagüez. Teníamos un tren de carga y pasajeros que le daba la vuelta a Puerto Rico. El último viaje del tren fue el 20 de septiembre de 1953. Luego el tren fue descontinuado, destruido y vendidas las tierras por donde discurría.
Este es el famoso muelle de azúcar de Aguadilla. Se comenzó a construir en el 1955. Era utilizado por las compañías azucareras para exportar azúcar negra y sirope de caña a los Estados Unidos. La profundidad de este muelle en su punta es de 65 pies. El de San Juan es solo 35. Así que es un lugar idóneo para atracar megacruceros en Aguadilla. Cañón Batalla del Tamarindo, que conmemora la batalla del 1797 de los aguadillanos contra el asedio de los ingleses. Monumento al pescador. Skate and Splash Park Luis Raúl Esteves. Punta Borinquen Golf Course. Le ha llegado el momento a la belleza más atractiva de Aguadilla, sus playas. Y me encuentro en la más emblemática de ellas, Crash Boat. Este muelle se construyó en la década de 1940 para descargar gasolina para la base Raimi. También se usó para una unidad de la Fuerza Aérea conocida como los Emergency Rescue Boats, cuya misión era rescatar aviones y helicópteros que se accidentaban en el mar. A los botes se les conocía como los Crash Boats, de ahí el nombre de esta bella playa. Ahora comenzamos una aventura inolvidable, las playas de Aguadilla.
Aguadilla es un paraíso playero para el turista interno e internacional y sobre todo para los surfers que vienen de todas partes del mundo a deslizarse por las olas de las playas de Aguadilla. Una de las capitales mundiales del surfing. Aguadilla es un pueblo fiestero y así lo demuestran sus festividades durante todo el año. Tradición de Reyes. Arte en el paseo. Noche de enamorados en la bahía. Easter iniciando la primavera. Feria agrícola y Festival de la Tierra. Simposio Cumbre de la Reafirmación del Idioma Español. Festival Aguadillano de la Chiringa Puertorriqueña. Salsa para mi viejo. Noche de San Juan. Festival de la Virgen del Carmen. Aguadilla Kids Festival. Mundial de Dominó de Aguadilla. Aguadilla Beer Fest. Fiestas patronales. Fiestas de San Carlos. Día del Descubrimiento. Celebración 250 años de fundación de Aguadilla. Aguadilla es tradición. Navidad de encantos. Y en el mundo de las ondas radiales nos encontramos frente a las facilidades de WABA Radio 850 AM, La Grande de Aguadilla, fundada en el 1951 y cubriendo el 75% del área oeste de Puerto Rico. Y esta es Cristal Radio Visual en Aguadilla, otra de las emisoras radiales de Aguadilla. No podía faltar en este maravilloso viaje por Aguadilla mostrarle algunos de los artistas del espectáculo que también han puesto el nombre de Aguadilla en alto. La cantante Sophie. El actor Jaime Bello. El comunicador Otto Oppenheimer. El gran actor Daniel Lugo. El gran político Benifranqui Cerezo. El actor y productor Ángel Domenech. La periodista Ángela Luisa Torregrosa. El compositor y arreglista Plácido Acevedo. Y nuestro jibarito, Rafael Hernández. Hemos hecho un recorrido por la historia y el presente de Aguadilla, que son tan abarcadores que podríamos hacer otro documental. La villa de San Carlos de la Aguadilla, el jardín del Atlántico, donde hasta las piedras cantan. La villa del Ojo de Agua, ciudad de encantos, pueblo de los tiburones. Aguadilla, la punta de Borinquen.